Buenos días con todos. Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Buenos días. Ya. Vamos a iniciar lo referente a otra técnica que es a través de índices o indicadores o razones, también se llaman financieras. Entonces aquí es la aplicación, en definitiva, de fórmulas. ¿Sí? Los índices son medidas, relaciones, razones que se establecen entre las distintas cuentas de los estados financieros. Ya vamos a ver un poquito relacionado con esto. Generalmente, ¿no? Generalmente, la clasificación general de los índices o razones financieras son en 4. Se clasifican en 4 grupos. Grupos generales, que son los índices de liquidez, de actividad, de deuda y de rentabilidad. ¿Sí? Esto es mucho más específico, ¿sí? En el cual la relación que existe entre las distintas cuentas de los estados financieros van a permitir una mayor comprensión y conocer con mayor claridad lo relacionado con la situación financiera de la empresa. Entonces, estos como índices generales, porque cada empresa, de acuerdo a su actividad, puede tener muchos más indicadores. Hay empresas en las cuales sus índices o indicadores financieros son también un número considerable de los mismos. Ya. Entonces tenemos algunas relaciones, algunas definiciones sobre estos índices o indicadores financieros. Son medidas que tratan de analizar el estado de la empresa desde un punto de vista individual. ¿Sí? Como les decía, son relaciones entre las diferentes cuentas de los estados financieros. Entonces, ¿por qué decimos desde un punto de vista individual? Porque nosotros analizaremos la liquidez de la empresa. De lo general a lo específico. La solvencia de la empresa, la rentabilidad de la empresa y la eficiencia operativa de una entidad. Entonces, a través de ello, los 3 grandes estamentos que tiene el análisis financiero, que son la liquidez, la rentabilidad y la solvencia de la misma. Dentro de esto estos índices, como les digo, son como fórmulas establecidas para medir
cada uno de ellos. Entonces tiene sus usuarios externos, clientes, proveedores, entidades financieras, potenciales inversionistas, Estado, competencia. Entonces quizás esta técnica ya es más completa porque aquí ya sacamos nosotros valores específicos e interpretamos esos valores específicos. Su interpretación, sus análisis también permiten una más amplia posibilidad de tomar la mejor alternativa, estudiar las mejores alternativas y tomar las mejores decisiones dentro de la empresa. Esta parte fundamental que es la toma de decisiones. No lo miden o muchas personas no están midiendo el impacto que tienen las finanzas. ¿Sí? Muchas entidades privadas, empresas privadas e igual entidades gubernamentales, ¿sí?, no toman adecuadamente este tipo de decisiones. Porque se debe analizar todo lo referente a eso. Incluso hay un sinnúmero de técnicas, hay un sinnúmero de métodos para la toma de decisiones, en la cual incluyen un sinnúmero, para la empresa, ¿no? Un sinnúmero de técnicas de las distintas asignaturas de la ciencia. Dentro de esto, a través de estos análisis, es como les decía yo, estos inversionistas. Como hay acceso también a la información, los balances tampoco no son ocultos, ¿sí? Los balances de las empresas pueden enviar, o es obligación de enviar cada año del ejercicio económico. Tienen que enviar los balances sobre todo el estado de pérdidas y ganancias y el balance general como información respectiva de la actividad de la empresa, a los organismos de control. Como es la superintendencia de compañías, la superintendencia de bancos y también el informe respectivo al servicio de rentas internas en la declaración del impuesto a la renta de las empresas. Esto como parte, ¿no? Como parte de ellos, que es una información y que sirven también como, aquí tenemos los usuarios externos, las entidades financieras. Las entidades financieras es una de las que aplica. Coge los balances de una empresa y aplica directamente estos indicadores o ratios financieros, ¿sí?, para determinar. Además que pide también mucho más información referente a los flujos de efectivo, flujos de caja, con la finalidad de, previo al análisis respectivo, conceder crédito a las empresas. Estamos hablando como empresas, no estamos hablando que nosotros vamos y solicitamos un préstamo, ¿no? Un préstamo de consumo, que decimos nosotros, para alguna cuestión no muy grande. Aquí estamos hablando nosotros para las empresas que requieren una gran cantidad de recursos financieros, una cantidad considerable de dinero para sus actividades. Sí, el Estado, como digo, cada año se presenta el informe. Los informes de auditoría que se llaman de auditoría financiera con estas técnicas de análisis financiero. Y la que, como les digo, la más utilizada es esta de los índices o de los indicadores financieros. Entonces, en cada una de las técnicas, en base al análisis que se establezca, se toma o se busca tomar la mejor decisión. La mejor decisión. Mucho juega el ego de los directivos, el ego de los propietarios, que a veces, como son ellos dueños o altos directivos de la empresa,
Entonces quieren ellos tomar decisiones sin previo el análisis respectivo. Muchos de ellos toman. Lo que ocurre ahí es que viene a complicarse la situación de la empresa. Igual de las entidades públicas. Igual. Hay cosas que se deben necesariamente y que afecta todo, como les dije, toda actividad afecta a la parte financiera de las empresas. No existe una actividad que no afecte a la parte financiera de las empresas. Si hablamos nosotros de los procesos, ¿sí? Los procesos que tiene ya son caducos de empresa. Ya los procesos que hace de las distintas actividades, ya muchos de ellos, porque eso se tiene que ir mejorando, se tiene que ir ajustando de acuerdo a las necesidades que se va presentando. Entonces, cuando existe demora en los procesos, inciden en los recursos financieros. Se demora más, se pierde más dinero la empresa. La atención al cliente igual. No se atiende a un cliente o un cliente que puede ser de los clientes potenciales, que ya puede ser un cliente real. Si no se le atendió, se va el cliente. Entonces ya pierde esa oportunidad de contar con un cliente más para que demande los productos, los servicios. Y así sucesivamente. Con los proveedores, si no hay el oportuno abastecimiento de los proveedores, también en las demoras de la producción, en las demoras de la comercialización. Y así sucesivamente. Y los usuarios internos, los propietarios, los administradores. Esto como parte inicial de estos índices financieros, son cifras relacionadas que involucran tanto al estado de pérdidas y ganancias como al balance general de la empresa. Entonces, así tenemos varios conceptos, ¿no? Varias definiciones de estos índices financieros. Las razones de índices financieros son el producto de establecer resultados numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas, bien sea del balance general o el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, hay que relacionar una como otra, porque aquí nosotros, de acuerdo al autor, los resultados así obtenidos por sí solos no tienen mayor significado. Entonces, por eso es que en el análisis, por ejemplo, horizontal, nosotros veíamos únicamente un porcentaje en forma individual de las cuentas y determinábamos si ese porcentaje representaba un valor considerable o si representaba un valor que no era considerable, un valor alto o un valor bajo. ¿Sí? Porque estábamos nosotros estableciendo en forma individual cada cuenta. Y si ese valor que se consideraba alto o si consideraba bajo, iba a ser favorable para la empresa o no, como es en el caso del análisis horizontal, en función del aumento o la definición, del aumento o disminución de las cuentas. Entonces aquí vamos a aplicar nosotros eso, son como fórmulas, ¿no? Son fórmulas establecidas. Entonces tenemos esta clasificación que estaba en el cuadrito anterior. Los índices financieros, esta es la clasificación general. Clasificación general. Entonces, en el primer grupo tenemos los índices de liquidez. Igual, si llegamos nosotros a las conclusiones respectivas, ¿sí? Las conclusiones tienen las mismas causas referentes a las dos técnicas anteriormente estudiadas, al análisis vertical y al análisis horizontal.
Las causas son las mismas. Entonces, medimos aquí estos, un ratito esperen. Entonces aquí se mide la capacidad que tiene la empresa, ¿sí? Para pagar, para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Para ello, para pagar sus obligaciones a corto plazo, sus deudas a corto plazo, tiene que generar frecuentemente dinero. Tiene que generar cada una más frecuente de dinero. ¿Sí? Luego tenemos este otro grupo, los índices operacionales o de actividad. Entonces aquí están determinadas ciertas cuentas en las cuales se mide, ¿sí? Esa rapidez, como estábamos hablando, nosotros decíamos, no se vende frecuentemente. Entonces, a través de estos índices medimos nosotros la rapidez o la velocidad con la que determinadas cuentas se convierten en efectivo. Tenemos un tercer grupo que son los índices o indicadores de endeudamiento. ¿Sí? Aquí solo resalta, dentro hay algunos de estos índices de endeudamiento. Aquí resalta uno de los más peligrosos indicadores que se tiene. Este índice de endeudamiento. Entonces hay un indicador que se llama el índice de endeudamiento. Ese es el más peligroso. Y ese es que lamentablemente no toman en consideración. No toman en consideración. Esto también, ¿no? Estos índices, de acuerdo a cada uno de ellos, se aplica en cualquier tipo de organización, en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de entidad. No es porque sea una entidad gubernamental no se van a aplicar los índices, se aplican los índices. Porque estamos hablando de las finanzas de las entidades gubernamentales, de las entidades públicas. Claro que no van a estar todos, ¿no? Porque por su naturaleza que tienen estas entidades públicas, pero sí la mayoría de ellos. Entonces, este es uno de los más peligrosos, este indicador. Uno solo es el más peligroso y este tuvo aquí, este índice de endeudamiento que se llama, este es el que se determinó para, y ¿cómo se puede decir? Sí, este índice fue el que determinó mejor dicho, ¿sí? La crisis financiera, económica financiera que hace ya 21 años atrás, en el año de 1999 y del 2000. Entonces ya venía, este índice ya venía previamente con valores altos, con valores considerables del endeudamiento. Este fue de la crisis financiera, económica financiera del país. Entonces en la cual quebraron más del 60% de los bancos aquí en el país. De la banca, porque ellos fueron los promotores, ellos por no revisar, ¿sí? Por no manejar adecuadamente las técnicas. Y también fallaron todos los organismos de control del Estado. Aquí hay uno, este es el más peligroso, este es el que ha llevado a empresas a quebrar, el que ha llevado a muchas entidades a finalizar sus actividades. Y siguen las empresas arriesgando. Con este índice, ¿qué están arriesgando? Los activos de la empresa. Ya hemos hablado de eso.
Siguen cada vez más arriesgando. Las familias también siguen arriesgando su pequeño patrimonio que tienen. Y el gobierno igual va arriesgando, ¿sí? Va arriesgando los recursos que tiene un país con este índice de endeudamiento. Y el último que vamos a medir, la rentabilidad, que vamos a medir si es la empresa rentable o no, pero ya en forma individual de cada uno de ellos, ¿sí? Estableciendo comparaciones entre cifras, entre cifras de las distintas cuentas de los estados financieros. Para lo cual, como ya hemos nosotros establecido, es estos dos estados financieros, el balance general y el estado de resultados. De aquí son los demás estados que son complementarios, como es el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo llaman el estado de caja, de flujo de caja, no es más que el movimiento que tiene el efectivo de la empresa, o que tendría el movimiento del efectivo de la empresa. ¿Sí? ¿De dónde procede? De las ventas. Las dos formas de ventas que tiene la empresa, en efectivo y a crédito. Entonces eso permitirá el ingreso de efectivo. Y lo otro, las salidas de efectivo, que son muchos rubros más numerosos que los ingresos de efectivo. Entonces, los estados financieros cumplen tres funciones económicas sumamente importantes. Y hay que saber leer los estados financieros. ¿Qué es saber leer los estados financieros? Una, sí, que hay que conocer el significado de las cuentas. No es que simplemente nosotros tenemos un plan de cuentas codificado y ya. Hay que saber qué significa esas cuentas. Y además, en función de los valores que tengan cada una de esas cuentas, la incidencia o el impacto que se da en las finanzas empresariales, en las finanzas de las entidades, de las organizaciones, tanto públicas como privadas. Por eso oímos nosotros continuamente. Estamos nosotros en crisis. Estamos, dice tal entidad gubernamental. Está en crisis económica financiera. Claro que también acompaña el mal manejo administrativo. Los malos manejos administrativos que se van dando, que eso ya no es de ahora, eso ya es de mucho tiempo. Nosotros decimos una empresa está mal cuando se le corresponde que tiene también una mala administración, no es buena la administración. Entonces, desgraciadamente se olvidan de las técnicas, no aplican las distintas técnicas. Y por eso se produce estos inconvenientes dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. Y mucho más si hacemos referencia al manejo del dinero. Entonces, los estados financieros ofrecen información a los propietarios acreedores de la empresa sobre la situación actual y su desempeño financiero anterior. Cuando ya se analicen las empresas, vamos a ver las finanzas de la empresa. Entonces es simple lo que se determina. Es simple lo que se hace. ¿Sí? Se pide los balances. Se pide los balances. Y se va analizando esos balances que se han establecido. Esos valores que están en los balances. Y los balances tienen que reflejar
la situación económica en la cual se encuentra la entidad. Asimismo, los balances ofrecen a los propietarios y acreedores un medio adecuado para establecer las metas de desempeño e imponer restricciones. Entonces, a través de los resultados que se obtienen y que se pueden visualizar en los estados financieros, ¿sí? Eso va a servir para cumplir o para tratar de cumplir, no para tratar, sino para cumplir los objetivos y metas trazados por las empresas. Y ahí viene el proceso administrativo, desde la planificación. Entonces, en la planificación, primero se establece, dentro de ellos, en la planificación, como primer paso o primera etapa del proceso administrativo, ¿sí? Los objetivos y metas que la empresa va a lograr, va a llegar durante el ejercicio económico. Y la última, ofrecer plantillas a los apropiadas para realizar la planeación, como estamos viendo, y el análisis financiero. Dentro de eso. Entonces aquí también tenemos por qué se utilizan los índices financieros, como ya les había dicho, para conocer más a fondo el desempeño de la empresa, la situación de la empresa. Entonces, para comparar, no solo internamente, sino con entidades del mismo sector, entidades externas del mismo sector. Entonces nosotros tenemos, ¿por qué? ¿Por qué? Y nos hemos fijado. Y quizás nosotros no hemos siquiera analizado el por qué, preguntado el por qué. Vemos un negocio en una esquina, ¿sí? Ese negocio vende, ¿por qué vende? Y 2 cuadras o 1 cuadra más abajo está otro negocio de las mismas características del anterior. ¿Y por qué en el primero vende más? Vende mucho más. ¿Y por qué no en el otro? Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón para ello? Y así sucede, ¿no? Así sucede. Algo es lo que está sucediendo, algo está sucediendo. Porque si se establece una de ellas, es que hay quien demande. Entonces demandan los productos, demandan los servicios. Pero ¿por qué no el otro? ¿Por qué no? El de al lado, ¿por qué no? Entonces, ¿por qué una panadería vende más? Vende bastante y la otra panadería no vende. Y es la misma cuadra, el mismo sector. Sí, el sinnúmero de personas que pasan frecuentemente por ese lugar. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuáles los motivos que se tienen? Entonces, vamos nosotros a ver esta parte, vamos a ir conociendo estos índices de acuerdo a esta clasificación general. Es una clasificación general de estos índices. Hay muchos más. Por ejemplo, las entidades financieras, los bancos tienen muchos más índices que los de estos grupos generales. Las empresas industriales también, las empresas de exploración, explotación, también tienen. Además de estos índices, tienen muchos más. Y cada uno contempla esa relación entre las distintas cuentas.
Entonces, los índices de liquidez. Sí, entonces, aquí, como les decía, aquí se calculan para juzgar la capacidad de la empresa para contraer obligaciones a corto plazo. En definitiva, la capacidad que tiene la empresa para pagar sus deudas a corto plazo, que son cotidianas, que son seguidas, que son también continuas. Entonces, diariamente se tiene que generar dinero para pagar esas deudas a corto plazo. ¿Cuál es las deudas a corto plazo generalmente que se tiene? Es la mayor parte con los proveedores. Porque de los proveedores, de acuerdo a la actividad de la empresa, se va requiriendo los diferentes insumos, los diferentes materiales, las diferentes mercaderías de las empresas. De los proveedores, de estas empresas que están como proveedores, todos los días. Y se tiene que pagar, se tiene que pagar. Si tienen un restaurante, ¿qué nomás tienen que adquirir? De los proveedores. Si se tiene un pequeño negocio, una panadería, ¿qué nomás se tiene que adquirir diariamente? ¿Sí? La materia prima, todos los insumos respectivos de los proveedores. Entonces tiene que generar los suficientes recursos también la empresa a corto plazo, es decir, vender con mayor frecuencia, vender rápidamente sus productos para ir generando este recurso, esta liquidez, el efectivo, para poder cumplir sus obligaciones a corto plazo. Ahí se mide. Entonces, individualmente de una persona, cuando la persona tiene efectivo, ¿sí? Tiene efectivo no solo que en el bolsillo para decir efectivo contante y sonante, sino también a través del sector financiero, chequeras, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, que están asignados a esas tarjetas valores considerables y así. Y esa persona se le ve gastando, se le ve comprando, a corto plazo se le ve gastando dinero. No tiene liquidez esa persona. Y en las empresas también es así. Como les había dicho, las dos formas de vender, ¿no es cierto? Las dos formas de vender. Tenemos efectivo y a crédito. ¿Bien? Entonces aquí ya directamente ya contamos con dinero. Y acá tenemos que esperar el plazo, ese tiempo que se le ha concedido al cliente para que este crédito se convierta también en efectivo. Entonces, dentro de esto también, dentro de cada una de estas clasificaciones, de estos 4 grupos que tenemos en forma general, también dentro de ellos existen también, digamos así, los subíndices de cada uno de estos grupos. Prácticamente aquí nosotros enfrentamos lo que es los índices de liquidez, como les digo, ¿sí? Esta capacidad de generar dinero en la empresa para cubrir sus obligaciones, sus deudas a corto plazo. Y dentro de estos índices tenemos el primero, el capital de trabajo. Entonces los índices que tenemos nosotros, los índices financieros. La primera clasificación que tenemos. Entonces pongamos aquí, hagamos así mismo un pequeño resumen de esto, ¿no? Índices, indicadores, razones, ratios también les llaman. Entonces tenemos el primer grupo, que son los índices de liquidez.
Entonces aquí, como les decía, se mide la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Entonces, dentro de este grupo tenemos aquí el capital de trabajo. Es una fórmula, no, es una fórmula matemática el capital de trabajo. Entonces, ¿qué determina este capital de trabajo? La diferencia. La diferencia entre el activo corriente o circulante y el pasivo corriente o circulante. Entonces tenemos que el capital de trabajo, esto es igual. Activo corriente o circulante menos el pasivo corriente o circulante. Entonces, en algunos documentos, en algunos libros le ponen circulante, en otros le ponen corriente. Es lo mismo, significado es lo mismo. Entonces, estos activos son los que mayormente está utilizado por la empresa. Continuamente se utiliza, frecuentemente se utiliza y están en constante movimiento. Por eso es que se llaman corrientes o circulantes. Y se lo representa ya cada autor, ¿no? Aquí ponen algunos autores del capital de trabajo con la K, otros ponen la CCT. Pero se tiene que establecer desde aquí, porque esto es la información financiera. Entonces nosotros si ponemos completo lo que es la fórmula del capital de trabajo, sí, aparte lo podemos representar, lo podemos simbolizar. ¿Sí? Porque nosotros directamente en la información financiera no podemos nosotros solo poner la fórmula, porque no es universal, ya les digo, va a depender de los distintos autores. Algunos le ponen, ya les digo, con C, otros le ponen con K, otros con C. Entonces no es universal esta simbología. Por eso es que las normas internacionales de información financiera determinan que se escriba completa la fórmula. Que después de eso le simbolicemos ya es asunto de cada cual. Entonces aquí estamos nosotros simbolizando este capital de trabajo de esta manera, que es igual al activo corriente menos el pasivo corriente.